Hay un escritor piamontés que yo sigo mucho, que es Pavese, que dice que las primeras referencias que tiene un ser humano las tiene cuando es muy chico, porque la matriz, digamos, de esa memoria está permeable, digamos, a los primeros recuerdos. Esos primeros recuerdos se transforman en mito para la persona. Y cuando es grande, tiene que recurrir, si es escritor, claro, tiene que recurrir constantemente sobre esa mitología, sobre ese mito. No quiero idealizarla, mi infancia, porque también en la época de que éramos chicos, digamos, los mayores eran los mayores, y nosotros éramos de palo, digamos, ¿no? Yo la veo a mi nieta ahora, de 3 años, en una reunión de 10 personas adultas, gritando que la escuchen. Y mi padre, yo recuerdo que yo tenía 10 años o 9, y venían algunos amigos a la casa y decían, no, nosotros acá nos arreglamos porque somos 2. ¿Cómo 2? Y yo no existo. Y verlo a Jorge con sus amigos, y tenía en la calle, que no había esta calle de tierra, la cuneta que le decíamos, cuando llovía y se llenaba de agua, los chicos pescando mojarritas, enterrados hasta la rodilla en el barro, y jugar. Y a Jorge lo veo así, un chico que vivió su infancia en la calle, vivenciando todo lo que un chico tiene que hacer, sobre todo en un pueblo como el nuestro, de compartir con amigos. Todos eran amigos, no tenía un amigo, tenía el grupo. Y el respeto que cuando pasamos, el respeto a la maestra, a las personas mayores, incluso de pararse e inclinar la cabeza para saludar, que me parece que mucho de eso se está perdiendo. Pero de la época de Jorge, esos son los recuerdos que tengo de él, de verlo viviendo así en esa época, toda su niñez fabulosa, aprovechando todo lo que le brindaba la naturaleza, el árbol, el aire, los pájaros, las cunetas llenas de agua, las mojarritas, y la gomera colgando, porque era casi obligado que los chicos tuvieran una gomera para poder jugar con los pajaritos. Es una crueldad, pero era. Así es. Bueno, y acá era cuando, en esta parte, que jugábamos con mi amigo el Toto, que es el único que me queda de la primera infancia, digamos, el Toto Miguel, el famoso Toto Miguel, gran jugador de fútbol. Y acá él vivía ahí, estos daban los fondos, y entonces acá armábamos partidos, cuando las posibilidades del terreno lo daba, porque realmente había mucho yuyo. Y si no, jugábamos del otro lado, que era una calle cortada, que no tenía tránsito para nada, de tierra, por supuesto, con gramilla, hasta que escuchábamos que venía el canchero, entonces saltábamos dentro de la cancha, por el tejido, y le pedíamos la pelota prestada, porque obviamente no teníamos con qué jugar, ¿no? Y entonces nos pasábamos ahí un montón de tiempo, nos pasábamos todo el día, prácticamente, en las épocas del verano, ¿no? En el invierno, cuando no estábamos en la escuela, estábamos ahí. Es decir, que yo me crié en esa cancha, ¿no? Puedo decir, hasta los 12 años iba todos los días. De alguna forma era un lugar de encuentro, de juegos y también de fantasía, porque jugábamos. Había un tiro antiguo que no existe más, y donde jugábamos a los piratas, ahí jugábamos a que eran fuertes, y entonces la gente lo tomábamos, digamos, y a veces eran peleas medio violentas porque peleábamos con palos, y adentro, un grupo adentro y un grupo afuera que lo usaba de casamata, digamos, como defendiendo, ¿no? Y después nos cambiábamos, los que estaban adentro iban afuera. Y después, bueno, tenía en ese tiempo un circuito de ciclismo, donde también corríamos carrera ahí en la cancha, y tenía 2 o 3 canchas de tenis que por supuesto nosotros no jugábamos, pero sí jugábamos en la cancha de paleta, donde ahora está la pileta. También nos pasábamos muchas tardes ahí jugando con pedazos de madera, por supuesto no teníamos plata para comprar nada, y las pelotitas, las chambas que le decían, ¿no? Las chambonas,
que nos regalaban los grandes. Y bueno, y después al atardecer mi madre se paraba acá y me llamaba. Y yo a veces la escuchaba, a veces no. Por ahí gritaba un poco más fuerte y entonces venía saltando, en lugar de dar toda la vuelta, porque en realidad si uno da toda la vuelta son como 4 cuadras. Pero acá me quedaba el tiro, ¿no? Y bueno, acá estaba Toto, que tenía otros hermanos, pero el que tiene mi edad es él, de uno más chico, que le dicen el Pili, y después 3 más grandes. Y enfrente había otro amigo que se mudó, y después el resto de esta zona eran chicas. Pero una cuadra más allá estaba la barrita que venía, jugábamos acá enfrente, era una cortada también, esto era todo campo. Acá donde está la apicultora ahora, ahí había una casa donde robábamos todo al viejo, ¿no? La fruta que tenía ahí. Y tenía un palomar, que me acuerdo que yo me entretenía, de ahí, cuando no me veía mi madre, por supuesto, le tiraba a las palomas. Nunca maté ninguna, pero las molestaba, digamos. Tenía en la casa, que es más o menos como era, arriba tenía 2 hileras de casitas para palomas, esas palomas caseras que en general en todas las casas donde había terreno en ese tiempo había, que las criaban para comer. Y entonces ahí no me dedicaba a hacer puntería en esas casitas, a ver si mataba alguna. Y después saltábamos adentro, cuando jugábamos a la pelota ahí en la cortadita, tirábamos a propósito la pelota dentro de la quinta donde estaba lleno de frutas, y entonces el que entraba repartía, digamos, tiraba hacia afuera higos, mandarina, pera, tenía de todo, tenía unos higos muy ricos. Tanto es así que en algún momento el hombre pobre, él vivía de eso, era un viejo italiano que vivía con las señoras muy grandes. Ella era doña Mariana Gerlo, que yo le dedico un poema por ahí, porque ella me regalaba naranjas, ¿no? Y yo de alguna manera le producí una traición, digamos, porque yo como era vecino, ellos me daban otro tratamiento, pero bueno, yo cuando estaba con la barra, entraba a hacer daño, porque como decimos ahora cuando nos vemos, si al final la fruta que tenían ellos la teníamos todo. Pero bueno, la cuestión era producir alguna travesura, que de alguna forma después se pudiera comentar como una hazaña, ¿no? Lo empecé a conocer más cuando empezó a escribir y empezó a traer los primeros bocetos. Los traía casi como con vergüenza, con miedo de que uno los leyera, pero tenía la suerte, mucha suerte y mucha alegría de haber conocido a Guiselli. Entonces eso fue para vos, me parece, un espaldarazo que te sirvió para muchas cosas, sí. Sobre todo para darte confianza en vos mismo. Sí, sí, sí. Porque yo creo que nadie te enseñó a escribir, no se aprende a escribir. Se nace y uno dice lo que quiere o lo que siente. Unos lo saben decir, como él, otros lo sentimos, y cuando lo escribe otro, como yo, por ejemplo, no lo puedo hacer. Cuando leo lo que él escribe, dice, yo también, a eso es lo que yo quería decir. En mi caso no había libro, salvo un Martín Fierro ahí descalabrado, que era de esos Martín Fierro que se vendían en los kioscos, que ni tapa tenía. Entonces, cuando yo me encuentro con gente que la conozco muy de naranjo, como decía el general, era muy chico, por ahí no pueden entender como yo, digamos, en ese esquema primitivo, por decirlo de algún modo, llego a dedicarme a una tarea que a lo mejor está para otra clase social, qué sé yo. Es decir, yo he leído por ahí que Piglia dice de Sarmiento que Sarmiento se quiso apropiar de toda la cultura a través de los libros, y que Roberto Arlt, al contrario, digamos, ¿no?, destruye esa cultura robando libros, porque los personajes de Arlt, en especial el primer libro de él, Juguete Rabioso, es un chico que se mete en una biblioteca y roba los libros para venderlos, ¿no? Entonces, bueno, yo haciendo un símil bastante libre de interpretar, digamos, yo cuando empecé a leer, primero historietas, pero después ya libros, yo quise hacer ese mecanismo más que el de Arlt, de Sarmiento, digamos, ¿no?, de apropiarme, tal vez ilegítimamente, de la cultura a través de la lectura. Eso fue lo que me permitió pensar que yo podía estudiar, hacer alguna otra cosa. Me fui vinculando con alguna otra gente. Es un camino que ya tiene que ver con mi vida mucho más acá, y que es una historia más conocida, pero los orígenes míos son eso, ¿no? Son de un matrimonio, digamos, que viene de chacareros arrendatarios fundidos, digamos, mis abuelos, y terminan con un boliche de mala muerte, y bueno, y mi viejo trabajando de lo que fuere desde muy pibe, desde muy chico, y mi madre también, ¿no?
de alguna forma el embrión, digamos, lo que es. Bueno, lo que pasa es que yo después traté de inscribirlo, digamos, en aquello que Pavese decía, el tema del mito, ¿no? A lo mejor inconscientemente, ahora a lo mejor más conscientemente, pero de cualquier forma es como dar cuenta, digamos, de ese mundo, que para mí fue muy feliz, ¿no? Salvo algunas, digamos, presiones o controles, digamos, muy comunes de la época, donde los chicos no tenían ninguna participación, ni siquiera se los consultaba para nada, pero nosotros nos la ingeniamos, digamos, para de alguna forma participar del mundo de los mayores, que uno siempre espiaba, los miraba como espiando, ¿no? Como diciendo, ¿cuándo yo voy a poder hacer esto? ¿Cuándo voy a poder salir? ¿Cuándo voy a ser grande? ¿Cuándo voy a poder fumar? ¿Cuándo voy a poder tomar vino? ¿Cómo será el vino? ¿Qué sé yo? Todo eso, ¿no? Hay mucha fantasía con eso de querer aprender a escribir racionalmente. Y yo creo que tiene que ver con otra cosa, con una pulsión que uno no maneja del todo. Uno tiene que someterse a que uno escribe lo que puede escribir, no lo que uno quiere. No se puede escribir nunca lo que uno quiere. Pero uno tiene que saber la historia antes de contarla. Toda. No importa que no la ponga en el papel. Pero saber que le queda, que él sabe lo que pasó, aunque no lo cuente. Y que no cuente todo. Porque yo cuando escribo, en especial las crónicas, la poesía es otra cosa, la poesía es más visceral. Pero la prosa, yo sé, empiezo a escribir algo y cuando estoy en la página 5, me doy cuenta que no voy a poner ni el 10% de lo que se me ocurrió. Pero no importa, antes me preocupaba. No se puede poner todo. Crónica Gringa, evidentemente, es el eje de la popularidad de Jorge Isaías.